Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. La Escuela de Especialización para Magistrados y Funcionarios y de Capacitación para Personal Judicial, doctor Juan Crisóstomo Lafremur, les da la cordial bienvenida a la jornada de perfeccionamiento y conversatorio sobre teoría del lenguaje y derecho, implicancias en la interpretación jurídica. Esta actividad, dirigida a la comunidad judicial en general y a estudiantes de carreras afines, es organizada conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, y el Colegio de Abogados de Villa Mercedes. Las temáticas propuestas estarán a cargo de los siguientes expositores en el día de la fecha. Doctor Daniel Gustavo Gorra, quien es abogado por la Universidad Católica de Cuyo, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Criminología por la Universidad de la Concagua, profesor adjunto por concurso de Filosofía del Derecho y responsable de Criminología en el Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de San Luis. Codirector del proyecto de investigación Derecho y Lenguaje, PROICO 150120. Investigador categoría 4 en el programa de incentivos a los docentes investigadores. Asimismo, también es un honor contar con la presencia del doctor Arturo Caumont. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Es catedrático de Derecho Civil 2 y de Derecho Civil 3 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es director académico fundador de la Maestría de Derecho, Orientación y Derecho de Daños de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es director fundador de la carrera de especialización en Derecho de Daños de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Profesor invitado en las principales universidades de nuestro país, además en Chile, Perú, Brasil, Valladolid, Alcalá, Granada, Barcelona y España, entre otros. Académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay. Académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Fundador del Núcleo de Derecho Civil, Grupo de Investigación de la Universidad de la República del Uruguay. Codirector de la Revista Crítica de Derecho Privado en Uruguay. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Con ustedes, los expositores. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerles la invitación a las instituciones involucradas, al Poder Judicial, en este caso el procurador presente Luis Martínez, en la cabeza del Instituto de Capacitación. Me parece muy importante y siempre destaco este feedback y relación que haya entre las universidades que tienen carrera de abogacía y las instituciones jurídicas que hay en la provincia, ya sea el Poder Judicial, los colegios de abogados, así que me parece importante tener esos espacios, y también particularmente a la doctora Eugenia Pérez Cubero, representando al Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de San Luis, y a Gustavo Agüero, abogado y también integrante del proyecto de investigación y tras bambalinas en esta organización. Bueno, agradecerles, la verdad, cuando me dijeron compartir la mesa, yo decía, bueno, avísenle al doctor Caumont que alguien va a compartir la mesa con él. Que no me pase como Müller con Maradona, ¿no? Con el jugador alemán, cuando se sentaron en la misma mesa en la conferencia de prensa. Entonces, doctor Caumont, para mí es un placer compartir la mesa con usted, y bienvenido a San Luis. Y tengo mucho respeto por Uruguay, un país que admiro mucho. De hecho, uno de mis mejores amigos es uruguayo. Así que, y en la jornada de Filosofía del Derecho siempre hay un grupo de Uruguay que viene a las jornadas. Así que gracias por compartir la mesa. Y bueno, y gracias porque no es fácil venir a hablar de filosofía del derecho a la siesta. Así que toda la gente que está ahí haciendo un esfuerzo importante para escucharme, así que trataré de ser claro, y no que estén de acuerdo, pero por lo menos ser claro en lo que quiero tratar de exponer. Así que gracias. Bueno, yo les comento que el título que había pasado cuando estábamos realizando el evento, se lo pasé a Ángela Castillo, es divague en torno al interpretativismo. En realidad lo que yo voy a exponer hoy tiene que ver con un trabajo que hicimos en el ámbito del proyecto de investigación,
que en realidad el título tiene un nombre más largo, pero yo tenía miedo por el título, porque el título original del trabajo es entre signos de preguntas, y si volvemos al positivismo jurídico, ¿no? Entonces yo sé que hay gente que cuando lee positivismo se asusta, ¿no? Sale corriendo, entonces, bueno, para no ahuyentarlos vamos a atenuar un poco la carga emotiva del título y opté por un título mucho más corto. Pero como verán, no tengo patas de cabra, no tengo tridente, no tengo cola de diablo, así que no se preocupen, no hay nada por qué asustarse cuando mencione la palabra positivismo. Bueno, mi propuesta en la tarde de hoy tiene que ver con reflexionar algunos problemas actuales de la interpretación jurídica. En realidad quiero aclarar que no aspiro el día de hoy que ustedes se vayan con un modelo de cómo interpretar la ley, no aspiro a eso, sino describir de alguna manera una metodología apoyada en una tesis de interpretación literal de la ley, en oposición a algo que yo he criticado mucho en los últimos tiempos, no solamente yo, otros profesores, que tiene que ver con cierta tendencia de aplicar, interpretar a partir de ciertos criterios de corrección de índole política o moral, que más que aplicar, más que interpretar la ley, la terminan por modificar, terminan modificándola. Entonces, para ello, en primer lugar, lo que voy a hacer es describir el presupuesto epistemológico del cual parto, el cual adelanto es un enfoque analítico positivista en lo que respecta a una teoría general del derecho. Creo que eso es importante decir desde dónde uno está hablando. Luego voy a describir y exponer algunas críticas respecto a este fenómeno llamado interpretativismo, llamado por el fenómeno que ha estudiado mucho el profesor argentino Andrés Rossler. Y finalmente voy a argumentar algunas conveniencias de una interpretación literal del contenido semántico de las normas jurídicas, pero también algunas dificultades, ¿no? Siempre hay algún sapo que hay que comerse cuando uno adhiere a alguna postura o alguna tesis epistemológica, ¿no? A veces uno gana y también pierde muchas cosas cuando uno se afianza a alguna teoría. Bueno, hace 14 años atrás, el profesor español Manuel Atienza, en un famoso paper publicado en Isonomía, publicó un trabajo que decía, dejemos atrás al positivismo jurídico, ¿no? De alguna manera, para el profesor Alicante, el positivismo, bueno, había agotado su ciclo histórico, no da respuestas a una sociedad, a una realidad social muy cambiante. Esa pretendida neutralidad o formalismo iban en contramano de ese discurso jurídico incipiente sobre enfoques argumentativos, basados en principios, en valores implícitos, aparentemente en los textos constitucionales. Entonces el positivismo no puede dar respuesta en determinados temas. Es decir, quedaba inhabilitado para los debates centrales. Ahora bien, desde aquella publicación han pasado muchos ríos de tinta en la literatura jurídica. Si nos preguntamos, después de aquel eslogan de dejar atrás el positivismo jurídico, qué es lo que ha pasado en nuestros días, uno podría advertir que con o sin positivismo, las posturas pospositivistas todavía siguen discutiendo o acumulando problemas de índole epistemológico, metodológico, en la búsqueda de una correcta interpretación jurídica en base a principios, valores o retóricas dialógicas, pragmáticas, situacionales. Entonces, estas posturas, ¿no?, que uno podría decir de corte crítico, llamados neoconstitucionalistas o constitucionalismo no positivista, que tanto reniegan, ¿no?, de ese modelo tradicional que se atribuye al positivismo, no parecerían ofrecer respuestas metodológicas convincentes, ¿no? Parece abandono que en su momento propició Thiers. Entonces, por lo general, las críticas al positivismo se deben a malentendidos, confusiones, ¿no? Los ponen a todos en la misma bolsa, el llamado positivismo ideológico, y la verdad creo que es una tesis que hace 200 años que no tiene representantes. Entonces, en particular, vamos al tema que nos compete al día de hoy. Con interpretación jurídica sucede algo parecido
el positivismo no es una teoría de la interpretación jurídica, sino que es una teoría acerca de lo que podemos identificar como derecho. Entonces, no postula un método de interpretación correcto, por lo que cada intérprete es responsable personalmente de cómo define y luego aplica el derecho, en oposición a las teorías de la argumentación jurídica que se han esforzado no por ofrecer razones, todo esto entrecomillado, ¿no? Las mejores razones para justificar decisiones judiciales correctas sobre los casos difíciles o que pueden presentar alguna penumbra jurídica. Sin embargo, a mi modo de ver, esa retórica jurídica está lejos de brindar una herramienta metodológica que nos permita identificar criterios objetivos de consenso para una pretendida interpretación correcta, justa y necesaria. En la literatura jurídica, por ejemplo, particularmente la Escuela de Génova ha trabajado mucho estas cuestiones de interpretación. Por ejemplo, Giovanni Tarello, que diferenciaba una cosa es hablar de interpretación del derecho, otra cosa es hablar de interpretación de la ley, ¿no? En el primer caso, cuando hablamos de interpretación de derecho, tiene que ver con encontrar cuál es la disciplina jurídica aplicable al conflicto, y hoy más en día el uso más extendido tiene que ver con la interpretación de la ley, ¿no? Y otorgar el significado a los términos jurídicos que presenten alguna dificultad. Por otro lado, por ejemplo, el profesor Guastini distingue entre interpretación en sentido abstracto y en sentido concreto. En sentido abstracto tiene que ver con identificar el contenido de un texto normativo, y en sentido concreto tiene que ver, bueno, una vez que yo he identificado el texto normativo, subsumirlo, digamos, a un caso concreto. Me parece importante hacer estas distinciones, ¿no? Porque por ahí hay algunas confusiones conceptuales, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, por interpretación, entiendo la actividad de asignar significados a disposiciones normativas. Además, también hay que diferenciar lo que es interpretación y adjudicación, ¿no? Esto también se confunde, ¿no? Yo por adjudicación voy a entender la aplicación de una disposición normativa para entender un conflicto, para resolver el conflicto previo a haber sido interpretada. Es decir, la interpretación precede a lo que llamamos adjudicación. Y por interpretación literal, que de alguna manera lo que trato de defender o sostener, tiene que ver con conjunto de reglas o convenciones que rigen el uso de las palabras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un método de interpretación, podríamos hablar de que estamos en un conjunto de directrices que guían cómo asignar un significado a una disposición normativa. Y también uno podría distinguir, una cosa es hablar de incertidumbre y otra cosa es hablar de lo que es indeterminación. La incertidumbre se da por problemas semánticos que puede presentar un texto normativo, y la indeterminación va a depender del grado de incertidumbre que tenemos, ¿no? Entonces, primero es necesario identificar la norma y su significado para poder reducir ese grado de indeterminación. Entonces, un problema va a ser indeterminado solo si hay suficiente incertidumbre acerca de cuál puede ser la posible respuesta para un caso concreto. Avísenme cuando estemos el tema aquí. Bien. Hay una frase, ¿no?, que he escuchado varias veces, que dice que la ley se interpreta para los amigos y se aplica para los enemigos, ¿no? No sé si será tan así. Yo esa frase le agregaría a lo mejor alguna más pequeña, que es nadie interpreta para perder. Y bueno, la actividad de interpretar enfrenta diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, como consecuencia de la ambigüedad de los términos empleados por el legislador. A mí me da la impresión que por ahí algunos legisladores están mal asesorados, necesitan más expertos en lenguaje castellano para la redacción de la ley. Y bueno, hay diferentes métodos de interpretación que compiten entre sí. Además, cada vez es más frecuente ver en la ley la inclusión de términos que expresan valores morales, vaguedad, textura abierta. Entonces, a esto se suma el interrogante de si el intérprete parte de alguna actitud valorativa o de algún prejuicio, y en última instancia
preguntarnos si necesariamente ese acto de decisión, aplicar derecho, implica, digamos, una valoración. Así encontramos algunas tesis llamadas tesis cognitivistas que afirman del descubrimiento, uno podría identificar cuál es el verdadero significado por un texto. Esto uno podría asociar a un enfoque esencialista del lenguaje. Y por otro lado, las tesis escépticas, para las cuales la interpretación no es un acto de descubrimiento, sino un acto de definición. Es decir, no es nada por descubrir, sino que hay que definir y que cada intérprete se haga cargo de cómo define. Esto uno podría vincularlo a un enfoque nominalista del lenguaje. A mí me resulta muy curioso ver cómo muchas veces se acusa a los jueces, ¿no?, o al sistema jurídico de ser conservaduristas legales, ¿no? Como que está mal que el juez se apegue, es decir, como que tiene la osadía de apegarse al texto de la ley y se los califica de empecinados formalistas. Y esto dicho desde posturas, ¿no?, que pareciera ser que quieren despojar de autoridad al derecho, ¿no? Y la excusa parece ser siempre la misma. Bueno, que hay casos difíciles, los cuales necesitan ser interpretados, que el texto de la ley es imperfecto, y reniegan de que el derecho vigente esté en este paradigma tradicional, neutro, incluso hasta rechazan el uso de la lógica. No, bueno, la lógica es un discurso más, bueno. Entonces, el derecho pareciera ser que emerge como una especie de obra de arte no sujeta a una interpretación permanente. Entonces, desde la práctica judicial, uno podría advertir que hay una tendencia de que, en vez de partir de reglas existentes y conocidas por todos, hay una tendencia a ir al descubrimiento de reglas según el talante metaético o teoría política que ilumine, ¿no?, en ese momento al intérprete. Entonces, algo creo que deberíamos tener en claro es la diferencia entre la posibilidad de determinar el significado objetivo de un texto y otra, construir un significado cuando estamos frente a algún grado de incertidumbre. También es diferente atribuir ese grado de incertidumbre a una vaguedad y querer reemplazarlo por un significado más deseable de acuerdo a mis preferencias políticas o moral. Entonces, esta descripción que yo he efectuado así como introducción, tiene que ver con el surgimiento de una práctica argumentativa que tiene sus raíces, ¿no?, en el constructivismo workiniano, que el profesor Andrés Roller define como interpretativismo, ¿no?, que es una manera de entender el derecho según la cual ya no sería un conjunto de reglas, sino una práctica de argumentación, de discusión, en lo que no prevalece la autoridad de la regla, sino la decisión que consideremos correcta, aunque esto implique apartarse de la regla. Entonces, de acuerdo con esta autora, hay tres tesis dentro de esta posición interpretativista. Una primera tesis tiene que ver que cada vez que apliquemos el derecho vigente lo estamos interpretando. Segundo, que esta interpretación siempre lleva a una valoración moral, porque hay que mostrar que el derecho es un mejor luz, ¿no? Esto nos recuerda a Working. Es como que la interpretación es como un ejercicio de moralidad política. Y por último, como consecuencia de uno y dos, los jueces son coautores, o si se quiere, colegisladores, al estilo de esa novela Cadena de Working. Entonces, de esto se desprende que en la práctica interpretativista del razonamiento jurídico parecería ser que es como una continuación del razonamiento moral o político. Entonces, así los valores, principios o preferencias vendrían a ser los criterios para interpretar la ley. Ahora bien, el problema es que en esta práctica interpretativa no hay límites precisos, ¿no? Porque una cosa es decir que los límites son la Constitución y otra cosa es decir que los límites son los principios morales, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas. Y en nombre muchas veces de principios y valores se justifica cualquier modo de definir la ley a tal punto de cambiarla. Y en la historia, bueno, creo que tenemos muchas experiencias donde apelando a la moralidad del pueblo, o a la conciencia jurídica de la comunidad, o a un ideal político para una aplicación correcta, justa de la ley, creo que hemos tenido consecuencias bastante dramáticas
a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX. Entonces, así uno puede ver decisiones muy alejadas, estrictamente en lo que marca la ley, con la excusa, ¿no?, de que uno está haciendo una interpretación correcta desde el punto de vista moral o político. Uno puede recordar el caso Gürtel en España, ¿no?, cuando el juez Baltasar Garzón ponderó que por encima del derecho de defensa en juicio estaba el derecho a la verdad. Y de esa manera justificó escuchas que había ordenado de forma ilegal. Esto le costó su puesto en la magistratura española y además de ser uno de los más grandes escándalos judiciales y políticos en España. Entonces, consecuencia de todo esto es que este interpretativismo ha llevado a competir las garantías constitucionales que todos conocemos, que tanto defendemos y enseñamos a nuestros alumnos en el grado y en el posgrado. Y las garantías tienen que competir con una diversidad de principios, ¿no? Entonces, como una tensión entre el derecho positivo y y tantos principios que puedan digamos, invocarse, como una especie de estado de naturaleza donde hay principios que compiten entre sí y el juez va y toma el principio que más le guste. Creo que un ejemplo de esto se puede ver con claridad en el fallo Muña y Batalla, donde, por ejemplo, Lorenzetti argumentó que la valoración social de la comunidad frente a estos delitos va variada, o en Batalla Rossetti manifestó que este tipo de conducta tiene una ilegalidad inherente, es decir, una conducta ilícita antes de que el derecho la califique como ilícita. Esto es medio parecido a lo que postula el naturalismo. Entonces, este modelo de interpretación, el razonamiento moral y político del intérprete se involucra en la interpretación de la ley, y en muchos casos no porque la ley no sea clara, sino porque al intérprete no lo conoce, no lo convence desde el punto de vista político-moral. Yo le digo a mis estudiantes, muchas veces el problema no es que la ley no sea clara, sino que no nos gusta la cara del cliente. Entonces ahí le puedo empezar, que el Yucogen, que el esto, el otro, no. Digamos sobre la mesa que vamos a modificar la ley, pero no me digan que está interpretada, la estamos cambiando, le estamos modificando. Y yo creo que los fallos Muña y Batalla, que son muy recientes, del año 2017, pueden dar cuenta de esto, ¿no? El resultado de la aplicación de la ley vigente incomodar las condiciones políticas de algún sector, y a mi modo de ver el artículo 2 del Código Penal no tenía ningún problema de interpretación, porque ese artículo 2 era bastante claro. Entonces acá no era un problema objetivo del texto normativo, sino que era un problema subjetivo del intérprete, que no le convencía la aplicación. Entonces vamos a interpretarlo para que, como decía recién, nadie interpreta para perder. Ahora, ¿en qué derivó todo esto? Que fue la famosa discusión de la ley del 2x1, es decir, el Congreso en 24 horas, por decisión unánime, salvo uno que votó en contra, curiosamente, es decir, el único que votó a favor de las garantías se lo califica como un legislador filonazi. En 24 horas el Congreso creó una ley penal retroactiva más gravosa, y terminando siendo avalada por la Corte Suprema, en contra del principio de la ley penal más benigna. Yo a mis alumnos, para dar un ejemplo de una ley penal retroactiva gravosa, me tenía que ir a Alemania en 1935. Ahora lo tengo el ejemplo acá en Argentina y cercano, en el año 2017. Entonces, yo acá coincido un poco con el voto de Rosengrad, que fue el único que votó en disidencia en este fallo, cuando él dice que no es posible sostener válidamente el artículo 7 de la ley 24.390, que es la aplicación de la ley del 2x1, debía ser interpretada. Al dictar la ley 27.362, que es la ley interpretativa, ¿no? El Congreso creó una ley retroactiva para interpretar una ley en perjuicio del imputado, en realidad se terminó por modificar el contenido de la ley en perjuicio, digamos, del condenado. Entonces, ¿qué otra inferencia, conclusión podemos hacer hasta acá? Que cuando el texto de la ley, con las consecuencias que derivan de su aplicación, no satisfacen las convicciones políticas o morales, se argumenta que deben necesariamente ser interpretadas bajo un criterio de corrección política y moral, entonces se termina por modificar la ley. Entonces recordaba
Karl Marx, un tal Karl Marx, seguramente lo habrán sentido nombrar, en su tesis 11 sobre Feuerbach, él sostenía que una interpretación no puede cambiar el mundo, si lo cambia no es una interpretación, sino que tenemos que ser el nuevo mundo. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir con esto? La interpretación jurídica no siempre tiene lugar, es decir, tiene lugar cuando no entendemos el significado de la ley, pero es una excepción, no puede ser la regla, como esto que decía recién, que la interpretación, como si el derecho fuera como te expongo uno de, no sé cómo estamos de tiempo. Bien, claro. Entonces, la discusión sobre el problema de la interpretación como un tema de referencia y el alcance que puede tener en el ámbito, ¿no? Tiene un impacto importante. En el ámbito, a ver, hay términos que traen bastantes dificultades. Por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, cuando se discute el término banda, ¿no? Empleado en el robo agravante con el término asociación ilícita. Entonces acá hay dos posturas. Para un lado son sinónimos, para otros son diferentes, pero esto tiene una implicancia práctica importante porque en función si los considero sinónimos o no, esto puede traer como consecuencia que el delito, es decir, consecuencias procesales para el imputado y también desde el punto de vista de la condena. Entonces, cuando se acusa a los jueces de obstinados formalistas, bueno, yo quiero esos jueces que sean obstinados formalistas, porque son precisamente los que defienden la Constitución. Creo que una forma de interpretar la Constitución, apegándose al texto de la ley, es precisamente lo que nos defiende de aquellas retóricas no arbitrarias, a mi modo de ver, que invocan principios a más no poder, ¿no? Ahora, yo no niego que la interpretación sea un acto de valoración. A ver, yo creo que el problema es determinar cuál es el rol que cumple ese elemento axiológico. Es decir, en todos los casos siempre hay una actitud valorativa cuando uno interpreta, ¿no? Es decir, qué papel juegan legítimamente los prejuicios o las decisiones valorativas en el proceso de interpretar o bajo qué condiciones empíricas no especulativas interviene la actitud valorativa. Entonces, yo creo que parte de esto tiene que ver con la confusión de los niveles de razonamiento político y moral con el razonamiento jurídico. Y creo que esto es desventajoso para un sistema democrático, porque si no parecería ser que cuando la ley no satisface nuestros intereses, entonces hay que interpretar. Y punto. Y esta noción de interpretativismo, como sostiene Rosler, confunde la noción de interpretación con poder normativo en manos de los jueces para cambiar el derecho cuando les parece inmoral, irracional o inmerecido. Ahora bien, las normas también delegan en el intérprete cierto grado de poder discrecional. Tal vez la respuesta no sea la mejor, es como patear la pelota para adelante, pero me parece que es más confiable apelar a las reglas que apelar a los principios. Así creo que las reglas tienen una mayor predicción y uno puede identificar cómo juega elaborada una sentencia. Entonces, yo creo que la ventaja de las reglas sobre los principios no es que las reglas no se ponderen, sino en que reducen, es mucho más confiable que ponderar principios. Y lo cierto es que un sistema jurídico, por lo general, no ofrece mecanismos para esclarecer una disputa teórica, ¿no? Por eso tenemos procesos judiciales, es decir, tenemos instancias donde los jueces resuelven litigios, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto acerca de la interpretación y la aplicación del derecho en caso concreto, no vamos a llegar a una solución parloteando retóricamente, ¿no? Hasta lograr un consenso, sino que hay una instancia donde alguien posee autoridad, que es el juez, y el que va a tomar una decisión vinculante para las partes que estén en juego. Bien. Bueno, para ir terminando, yo creo que defiendo al menos una defensa del texto de la ley, no de una interpretación que tiene que ver con un enfoque literal del contenido semántico de los textos normativos. Obviamente esto no deja de ser un compromiso normativo de mi parte, ¿no? No digo que sea el método correcto, pero creo que es un método tal vez más confiable, es más predictivo. Lo cierto es que también optar por una técnica literal tiene sus problemas, ¿no? Aquí tenemos que recurrir a la Real Academia Española, a los usos vigentes que hay en una comunidad de hablantes,
y tal vez en esa comunidad de hablantes no hay acuerdo con respecto al uso de una palabra y tampoco sea tan claro cómo tenemos que interpretar la ley, ¿no? Entonces, cualquier teoría o tesis acerca de la interpretación jurídica tiene sus problemas. Entonces, como eso obtenido a lo largo de esta exposición, una cosa es estar frente a un problema de interpretación, porque objetivamente una disposición normativa tiene algún grado de indeterminación semántica y por lo tanto una norma puede ser objeto de distintos significados, pero otro que desde un punto de vista subjetivo el intérprete no esté de acuerdo con el contenido semántico porque le desagrada o colisiona con sus preferencias. Yo creo que solo en el primer caso estaríamos en presencia de un problema de interpretación jurídica que podría ser subsanado, por ejemplo, a través de la sistematización de las normas, a través del uso de relaciones lógicas, pero en el segundo caso, el intérprete termina creando derecho en base a un juicio de valor fundado en el desagrado del contenido que tiene o en el desagrado de las consecuencias de la aplicación de esa norma. Entonces, mi intención era abordar y defender una tesis de la interpretación literal de la ley. No ha sido ofrecer directivas de cómo los jueces deben resolver. Tampoco sostengo que una técnica de interpretación basada en el texto de la ley no tenga dificultades o complejidades, ¿no? Es decir, tiene sus problemas. No obstante, considero que es un método más complejo, menos complejo, más predictivo. Y ello porque hay reglas semánticas, sintácticas, pragmáticas que uno puede identificar y al mismo tiempo poner límites a la actividad de interpretación. Entonces, los textos legales, con todos sus problemas terminológicos, ofrecen un aparato conceptual menos complejo desde el punto de vista lingüístico frente a categorías o principios de índole política o moral que terminan reemplazando el enunciado jurídico por otro donde subyacen intereses y preferencias morales. Entonces, creo que el derecho es una práctica no interpretativa, sino que es una práctica que gira alrededor de observar reglas y por lo tanto tiene autoridad, incluso, sobre todo cuando estas disposiciones no coinciden con nuestras preferencias, ¿no? Estoy hablando de lo que entonces creo que es muy importante diferenciar una cosa de razonamiento jurídico de razonamiento político y moral, porque de esa manera vamos a defender, o al menos aspiro a defender, la autoridad de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor, tiene la palabra. ¿No? Perfecto. El micrófono, ¿sí? Así está bien. Bueno. Micrófono. Bueno, en primer lugar, corresponde agradecer nuevamente, como las damas primero, a María Eugenia, y en segundo lugar a Gustavo, que han tenido, hablando del lenguaje, la osadía de invitarme a San Luis a compartir con el profesor algunas ideas, algunos pensamientos respecto de lo que uno desconoce, porque nadie conoce el lenguaje. Y con el lenguaje que se hace derecho. Para aquellos que no hemos sido formados, valga la deliberada redundancia, formalmente en lingüística, pero que somos autodidactas del lenguaje, de la lingüística, de la teoría del lenguaje, y somos fundamentalistas por adopción, el derecho no existe fuera del lenguaje, más nada existe fuera del lenguaje. De manera tal que si una de las fases más importantes que tiene la operatividad jurídica es la interpretación, esto es el acto de semiosis, el de, como decía muy bien el profesor, la atribución de significados a las palabras, precisamente lo que hay que tomar como punto de partida es lo que la teoría del lenguaje dice respecto de lo que son las palabras. La última vez que en mi país
sonó muy patriota, mi país. Y la verdad que lo soy, sin duda. En mi querido Uruguay, al que con claves de identidad lingüísticamente también valiosas, llamamos mucho el paisito, pero mucha gente se piensa que es en términos despectivos, pero no, es en términos absolutamente cariñosos que marcan el sentido de pertenencia. La última vez que fuimos formados en algo que tiene vinculación directa con el lenguaje, pero que no integra la totalidad de la teoría del lenguaje, fue en segundo año de secundaria, cuando estudiamos por última vez idioma español. La franja etaria eran 13 años. O sea que después de los 13 años no tuvimos más en mi paisito una formación idiomática y luego el tránsito a la lingüística. Por lo tanto, aquellos que nos hemos graduado como abogados en la Facultad de Derecho, ahora hay otras que son públicas, pero bueno, en las escuelas de Derecho, nos tiraron efectivamente al ruedo para tener entre manos un objeto lingüístico respecto del cual no estábamos en absoluto formados para entenderlo. Por lo tanto, como digo yo, un poco en broma, pero un poco en serio, ejercemos ilegalmente el lenguaje jurídico. Eso algo así como que ejercicio ilegal de la abogacía, bueno, también hay un ejercicio ilegal de la lingüística. Los que estudian lingüística dicen, pero ¿cómo hablan de derecho, el lenguaje y no son idóneos en la ciencia lingüística y en la teoría del lenguaje? Porque hay algo que es muy importante que es el aspecto teórico. Para los que somos fundamentalistas del pensamiento teórico y de los marcos conceptuales de referencia y que no somos casuistas y que sí somos pensamiento abstracto, deductivo, hipotético deductivo, entendemos muy bien cuando los lingüistas nos dicen no van por este camino. Esto es algo así como lo que le pasa a Uruguay cada vez que va a jugar un mundial y están hace 20 años que están con la pelota en el pie, pero juegan a la pelota, pero no practican un deporte que se llama fútbol. Entonces, alabar todo el centro cuando no pueden hacer una moña, no tienen esquema, no tienen sistema y tratan de resolver la jugadita, pero sin ver la cancha. Eso es muy importante. Entonces, en sede de interpretación, creo yo que en la vinculación de la interpretación, que es objeto de la ciencia hermenéutica, no de la lingüística, pero que se mune de la lingüística para hacer precisamente ciencia hermenéutica, hay que empezar por determinar qué son los signos, porque con signos manejamos. Y no solo que es un signo, porque si pedimos en una clase, dígame qué es un signo, muchos dicen, es un símbolo, es esto. Bueno, un signo no es un símbolo. Todos los símbolos son signos, pero no todos los signos son símbolos. O sea, tenemos una vaga idea, pero no tenemos efectivamente la noción precisa, que es aquella que nos va a permitir introducirnos en el campo lingüístico, desde el campo lingüístico a interpretar signos. ¿Por qué? Porque la ley, el derecho, todo lo que es jurídico, las sentencias, las normas administrativas, la Constitución, son lenguaje. Voy a, un poco para los que están acá presentes que me están soportando, 2 horas más y los dejo libres. Y a los que están escuchando y viendo esta preciosa instancia vespertina, 2 horas vía internet. Los del más allá. Sí, ahí está. O sea que no tienen permiso para irse. No. Cosa que es autoridad, es autoritativa. Bien. Voy a partir de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, un estructuralista lingüista, dio una definición de signo que ha sido tomada con un poco de valor universal, ¿verdad? ¿Qué es un signo? Es mucho más sencillo de lo que uno piensa que es. Un signo es algo que se coloca en lugar de otra cosa, de otra entidad, a la cual evoca. Eso a los juristas nos suena a fungibilidad.
El signo es una entidad que se fungibiliza con otra a la cual sustituye con valor de significación. Por ejemplo, si yo quiero decir, y acá podrán ver que tengo este dedo torcido por una fractura, por una pelea de perros, si yo quiero decir que a mí este dedo me lo fracturó un perrito precioso al que yo traté de defender de mi perro que lo estaba tratando de comer, yo no puedo decir, a mí este dedo me lo fracturó esperen un poquito que voy a buscar un perro y lo traigo. Entonces traigo el perro y digo, este dedo me lo fracturó y pongo el perro acá. En definitiva, perro es un recurso de economía lingüística para sustituir al perro, porque no voy a traer, si no tengo perros, no puedo decir quién me quebró. Si digo, este dedo me lo quebró mi suegra porque yo maltraté a mi esposa, tengo que ir a buscar a mi suegra, con la que no me hablo. Entonces, bueno, me hablo. Entonces, en definitiva, un signo es efectivamente algo que se coloca en lugar de otra entidad a la cual evoca. Para Saussure, esto es importante que lo sepamos, no perdamos de vista que vamos después al campo de la interpretación, ¿verdad? Para Saussure, el signo en realidad era la resultancia de una unión entre un significante y un significado. El significante es un vehículo, por ejemplo, la palabra vacía, que porta un significado, perro. O sea, la conjunción de una, en español, de una P con una E, con una R, con una R, con una O, sin contenido, eso es un significante. El contenido conceptual, la entidad a la cual se refiere ese signo, es el significado. Y luego existe esa conjunción que se vuelve signo. Ahora, hay una un tercer vértice que podría ser un referente, que es aquel que el significante porta un significado, pero que no existe como tal en la naturaleza con la cual uno pueda contrastar. Por ejemplo, un unicornio. Hay un significante, hay un significado, el signo unicornio, pero no existe un referente, no hay un unicornio. Por eso, aquel cantante cubano que andaba buscando, que se le había perdido un unicornio azul, podríamos desde acá llamarlo eso de que no siga buscando porque no lo va a encontrar. Salvo que haya unicornios que están siendo ahora creados por inteligencia artificial, entonces todo cambia y seguramente acá el director de la Escuela de Capacitación me va a invitar el año que viene, cuando la inteligencia artificial cree el unicornio, a hablar de cuál fue la incidencia del unicornio en materia lingüística y de interpretación. Ahora, la lingüística evolucionó. En el año 1927 se iba a hacer un congreso mundial y se le pide a un pensador llamado Charles Morris, a ver si él, para ese concilio ecuménico de la civilidad y de la ciencia, de la academia, podía escribir algo que condujera a verificar la existencia de una disciplina general que, sin ser filosofía, pudiera abarcar a todas las disciplinas en particular. Una tarea ciclópea, sustituir a la filosofía no se podía, pero algo paragonable con la filosofía. Y Charles Morris escribe una monografía fundamental, por eso se le llama, junto a otros, uno de los padres de la lingüística, escribe el fundamento de la teoría de los signos. Y él dice que esa disciplina que estaban buscando los que lo invitaron a hablar es la semiótica, es la teoría del lenguaje. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque todo es lenguaje, de manera tal que dominando el lenguaje yo puedo atravesar todas las disciplinas particulares y abarcarlas, porque sin lenguaje no puedo. Entonces él, tomando de base a Saussure, escribe, miren, el signo no está estático, como uno puede llegar a pensar después de leer a Saussure,
con que era significante, significado y el signo, la resultancia de esa conjunción de esas dos entidades. En realidad el signo tiene un ámbito de vinculación triple. El signo está interactuando, intervinculándose constantemente primero, con los demás signos. Segundo, con los significados de esos signos. Y tercero, con los usuarios o hablantes o escribientes, esto es, con quienes operan con el lenguaje. Entonces, la intervinculación de signos con otros signos, él la llamó, es una subdisciplina de la semiótica o teoría del lenguaje que se llama sintáctica. Y la disciplina o subdisciplina que estudia la particular vinculación de los signos con los significados se denomina semántica. Y la particular disciplina que estudia el vínculo entre los signos y los operadores se llama pragmática. Las tres subdisciplinas fueron mencionadas por el profesor porque habló de los problemas sintácticos, pragmáticos y semánticos. Y ahora ya nos vamos acercando al lado de la interpretación, porque ahora tenemos que saber que cuando interpretamos, ¿qué es lo que interpretamos? En principio vamos a colocar como hipótesis que interpretamos palabras, ¿verdad? Bien, entonces yo tengo que ver las palabras como signos y los signos, como dijo Saussure, en sus caracterizaciones como resultancia de la conjunción de un significante con un significado. Pero al mismo tiempo, como decía Morris, el signo en su relación. ¿Con quién? Bueno, con los significados, con los otros signos y con los operadores del signo. Bajemos un poquito y veamos, pensemos todos nosotros en una disposición jurídica de la Constitución o legal. Entonces uno lee, por ejemplo, sobre la base del principio de igualdad de la consigna de la Revolución Francesa, todos los habitantes de la República son iguales ante la ley. Muy bien. Yo ahí tengo, todos los habitantes de la República son iguales ante la ley. Entonces yo tengo el valor de significación, esto es lo que estudia la semántica, ¿qué relación tiene la conjunción encadenada de esos signos, que después veremos qué otra cosa resulta de esa concatenación, con los significados? Entonces uno puede decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces el lingüista francés Tenier decía, mire, usted tome cada frase y cada palabra como actantes. Él denomina a cada palabra en una frase y también a cada párrafo de un fragmento un texto normativo como actantes. ¿Qué son los actantes? Vamos a seguir con el ejemplo. Todos los habitantes de la República Argentina son iguales ante la ley. Muy bien. ¿Quiénes son los actantes? Cada una de esas palabras. Todos los habitantes de la República Argentina son iguales ante la ley. Entonces, Tenier dice, la pregunta mía era, ¿cuál elijo para ir tratando de ver cuál es el valor de significación, la relación entre el signo con el significado? Entonces Tenier dice, mire, los actantes están en una lucha sorda, silenciosa, pero muy vehemente, para prevalecer en la frase. Y van a prevalecer sobre el espíritu y el intelecto de quien está tratando de discernir el significado de la frase. Entonces, eso es como cuando los testigos están en la misma esquina, a la misma hora, sin ninguna, o algunos con alguna gota de sangre en el torrente alcohólico, pero básicamente todos sobrios, y después pasa uno y le dice al juez, ¿qué vio? Bueno, yo vi que la moto, y había sido una... Pasa el segundo y dice, bueno, el ómnibus, el autobús, todos a la misma hora, en el mismo lugar, y ven cosas diferentes. Bueno, los actantes impresionan de manera distinta. Entonces, cuando yo digo, tomemos el ejemplo, todos los habitantes de la República Argentina son iguales ante la ley,
algunos se van a interesar en la palabra iguales. Entonces van a empezar, bueno, ¿qué quiere decir igual? ¿Es la igualdad una consigna de la Revolución Francesa o es un valor imperativo que merecería tener otra sintaxis en el sentido de que otro ataque? Todos los habitantes de la República Argentina deben ser considerados iguales ante la ley y no son iguales ante la ley, porque si son ese lactante que a mí me impresiona, yo voy a decir, bueno, mire, sí, pero ahora está la perspectiva de género. Una cosa es el género masculino, otra cosa es el género femenino, otra es el género no binario, o sea, son muy bien. Y habitantes, por ejemplo, ¿qué es un habitante? El habitante es el permanente, es aquel que tiene domicilio, la residencia con el ánimo de permanecer en ella. Entonces comienzan las hipótesis, pero que no conducen a una, diríamos, unidimensionalidad significacional, porque cada actante va a impresionar al lector de una manera y ese lector va a ver que existen diversas modalidades de intervinculación de los signos con los significados. Observen ustedes si sería importante haber estudiado lingüística después de los 13 años, porque todo esto genera una gran problemática, ¿no? Que después veremos en la tercera hora de disertación, vamos a ver, después que usted entregue en la prueba que le vamos a colocar, veremos a dónde deriva todo. Muy bien. Después está en esa frase la relación entre los signos con otros signos. Supongamos que en matemáticas hay una ley que dice que el orden de los factores no altera el producto. En lingüística es al revés, es diferente. El orden de los factores altera el producto. Yo puedo decir, encontraron en San Luis el Código Civil robado. Y también puedo decir, encontraron el Código Civil robado en San Luis. La misma cantidad de palabras ordenadas en secuencias distintas disparan un valor de significación totalmente distinto. En la primera, encontraron el Código Civil robado en San Luis. El hallazgo no se sabe dónde fue, pudo haber sido en San Luis. Lo único que se sabe es que el hurto fue en San Luis. En la segunda hipótesis, cuando yo digo, encontraron en San Luis el Código Civil robado, el hallazgo fue en San Luis. Ahora, el robo, el hurto, que era que se le llame por los penalistas, el Código Penal, el hurto pudo haber sido en San Luis, pero no necesariamente. Se sabe que fue hurtado, pero no se sabe dónde. Quiere decir que el orden de los factores altera el producto. Entonces, en lugar de decir todos los habitantes de la República Argentina son iguales ante la ley, uno va a decir son iguales ante la ley los habitantes de la República Argentina, ahí ya el significado puede llegar a ser distinto, porque son iguales ante la ley los habitantes, parecería que son los que están habitando en ese momento, porque el verbo ser en ese caso está hablando de una acotación temporal como hipótesis posible de interpretación. Y por último, el valor que tiene la intervinculación de los signos con los operadores. Si yo le digo, por ejemplo, en un país X, que todos los habitantes de ese país son iguales ante la ley, y él es una persona que no está de acuerdo con la igualdad formal, se da cuenta que hay desigualdades por asimetrías reales en esa sociedad que no han sido políticamente resueltas por él, bueno, él va a decir, no, esto no es así. Y el otro va a decir, ¿cómo no? Entonces, ahí la interpretación va a ser disparadora de otras aristas, pero justamente desde la perspectiva inicial, ¿por qué? Porque los operadores no tienen todos el mismo estado de situación respecto del uso del lenguaje con relación a ellos. Eso en el ámbito pragmático es muy importante. En el ámbito sintáctico se estudia precisamente la relación de los signos con
los otros signos, se estudia precisamente la colocación de las secuencias organizacionales de un fragmento comunicacional en una instancia de comunicación, como puede ser en un plexo normativo, porque un artículo de la Constitución es una instancia de comunicación. Se le comunica al lector, al juez, al ciudadano, al constituyente y al. Muy bien. Entonces, ahí se estudia el orden en que se colocan. Y ahí hay dos cosas que son fundamentales y que me parece a mí que ameritaría 4 horas de disertación, pero lo voy a dejar. Que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que en el momento en que nosotros usamos el mensaje de texto, entramos en sutiles estados de incomunicación. Antes uno, y esto se debe a lo siguiente, porque uno tiene que dirigirse lingüísticamente de una manera cuando escribe, de una manera distinta a cuando habla. El acto de escritura tiene una sintaxis distinta al acto de habla. Y mucha gente está acostumbrada a escribir como habla. Entonces coloca en la sintaxis, coloca mal la secuencia organizacional, la coloca mal. Y otras veces, como el lenguaje corporal no está, porque el lenguaje es escrito y todavía encima prostituido porque se escribe como se habla, muchas veces uno le dice, ¿qué pasa? Uno le dice a una persona con la que, de la que gusta, que le gustaría ser su novio, entonces dice, quiero ser más que tu amigo, qué romántico, ¿no? Qué antiguada, ¿no? Y bueno, se lo dijo de la mejor manera y más romántico, y dice, ¿por qué me agredís? Porque uno a veces escribe algo y recibe como devolución una respuesta agresiva. ¿Pero por qué me decís eso? Que yo no te dije nada. Te dije, por ejemplo, vamos a ver el partido de fútbol. ¿Y por qué? Porque el lenguaje escrito, mal utilizado en modalidad oral, genera un sutil estado de situación de incomunicación. En el lenguaje corporal uno ayuda, ¿verdad? Con el silencio, con la pausa, con su propio cuerpo, las manos. Bueno, en cambio, en el lenguaje escrito, la sintaxis es totalmente distinta y además debe ser precisa en cuanto al orden de las palabras que integran ese fragmento. Y por último, en el estado de situación, no, ahora voy al semántico. En la vinculación entre los signos y el valor de su vinculación, se estudia el tema del lenguaje, que ya lo había tocado el profesor, del lenguaje ambiguo y del lenguaje vago. Son dos conceptos distintos. Ahí se estudian los fenómenos de polisemia. Yo voy a hacer ahora un ejemplo un tanto burdo. Supongamos que vamos en un barco y un hombre cae al agua. Entonces alguien grita, hombre al agua, tírenle un cabo. Entonces el sujeto va y busca a alguno de los marineros que tenga el grado de cabo. Encuentra uno y lo tira. Entonces el tipo dice, 2 hombres al agua, 2 cabos. Va a llegar un momento en que no va a haber más cabos y se ahogaron todos los cabos que tiraron, más el primer hombre que cayó al agua. Bueno, ahí es un fenómeno muy groseramente traído a colación de polisemia, porque cabo puede llegar a ser mando, grado militar, el promontorio que se inserta en el mar, bueno, y todo lo que ustedes puedan, el cabo de la planta, de la flor. Bueno, así que ahí se estudia vaguedad y ambigüedad. Y cuando uno habla en idioma español, la riqueza del idioma español provoca también precisamente vaguedades y ambigüedades. Entonces no se demarca la conceptualización significacional con precisión. Eso en materia de interpretación es fundamental. Así que fíjense, solo en estos pocos minutos, todo el territorio que tuvimos que recorrer para ver dónde estamos parados cuando tenemos que interpretar. ¿Qué significa interpretar?
¿Qué significa interpretar? Ya eso es objeto de una disciplina científica distinta, que es la hermenéutica. Ahora bien, dos cuestiones fundamentales en este sentido. En primer lugar, voy a traer a colación lo que enseña Umberto Eco en un libro maravilloso que se llama Los límites de la interpretación. Entonces Umberto Eco dice que el acto de interpretación es un acto muy complejo que convoca muchas vertientes que incluyen hasta desde el inicio y hasta el final a la persona que interpreta, pero al mismo tiempo a la persona que produjo el fragmento que se va a interpretar. Y como eso es una instancia comunicacional, tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje, contenido, que no tenga interferencia. Con lo cual, el emisor tiene un deber, que es el deber de colaboración con el receptor para que le comprenda. Entonces, el receptor tiene dialécticamente que colocarse en el lugar del receptor para ver cómo se le dirige a él. Coloca, como decía Chaim Perelman, conoce a tu auditorio. Entonces, bueno, voy a emitir algo, me coloco del otro lado, eso en abogacía también se llama ponerse en abogado del diablo, o sea, a ver qué diría yo. Bien, muy bien. Entonces, ahí Humberto Eco dice, hay tres maneras posibles de concebir un camino interpretativo. Si usted quiere saber qué significa todos los habitantes de la República Argentina son iguales ante la ley, sí, mire, yo la verdad que no entiendo, mire, vaya y pregúntele al que redactó la frase. Él le va a decir qué fue lo que quiso decir. Y mejor que eso, nadie le pregunta al autor. Esa es la base de las escuelas subjetivistas de interpretación. Mire, pregúntele al autor de la ley, del plexo normativo o de la frase. Esto es algo así como en los códigos civiles decimonónicos, augustos códigos civiles decimonónicos, del verdadero positivismo, no el agredido injustamente por las nuevas corrientes que cambiarían si tuvieran que ejercer en los tribunales. Ahí los viejos códigos hablan de consultar cuando la palabra es paga o no se entiende el espíritu de la ley o la historia fidedigna de su sanción. Si uno le dice a Humberto Eco, vaya y estudie los antecedentes parlamentarios, a ver qué se discutía, ahí tiene una pauta, pero no todo, por una sencilla razón. Y ahí viene la segunda. Eso se llama intentio autoris. Pregúntele al autor cuál fue su intención, su finalidad. Él dice, pero uno no interpreta intenciones de un autor. Uno lo que interpreta es la obra, el resultado de lo que ese señor escribió, que se abstrae, se independiza del autor. Así que usted discierna el significado de la obra, no del autor de la obra. A eso se llama intentio operis, tinta de la intentio autor. Y luego está en la escuela objetiva de la interpretación, esto es la hermenéutica objetiva, cómo interpreto, pero discierna la obra, y ahí discierna el significado, discierna la vinculación del signo con otro signo, la sintaxis, y ahí conjuga todo lo que hemos establecido y hace la ensalada. Ahí tiene los ingredientes y ahí usted va a determinar, pero interprete la obra. Y luego Eco dice, pero existe una tercera vía, que habitualmente no se enseña en la facultad, pero se enseñan las escuelas objetivas de la interpretación y las escuelas subjetivas, ¿no? Que es la denominada intentio lectores. ¿Qué significa el intentio lectores? Y acá cuidado con esto, porque puede ser malinterpretado. Cuando uno lee algo, le aporta a lo que lee su propia condición humana, sus éxitos, sus fracasos, sus aspiraciones, sus logros, sus
decepciones, su familia, bueno, y entonces le aporta sentidos a la obra, que después hay que saber contener, porque es muy veleidosa, muy veleidoso el corcel de las interpretaciones libres que pueden conducir incluso hasta decir algo totalmente contrario a lo que las palabras son. Y por último, en la última hora que tengo para disertar, sí me interesa que en materia de interpretación sepamos cuál es la nueva tendencia desde la teoría lingüística. Y es la tendencia que ha marcado un lingüista neerlandés llamado Teun van Dijk. Él tiene 2 libros, Texto y Contexto, y un libro que es maravilloso, que se llama Estructuras y Funciones del Discurso. Entonces, Van Dijk dice, miren, en materia hermenéutica, cuando ante nosotros tenemos un determinado fragmento que hay que, cuyo sentido, cuyo significado hay que discernir, tenemos que discernir 2 planos. Uno es el plano que él denomina sígnico, esto es, los signos, tal como los hemos venido definiendo y en sus relaciones, en sí mismos considerados. Y un segundo plano, que es el que esos signos concatenados de esa manera disparan, que es un plano distinto, que se abstrae del anterior y que tiene un valor propio de significación. Entonces, él habla de la interpretación sígnica y habla de la interpretación discursiva como 2 entidades que deben conjugarse para comprender a cabalidad el sentido de lo que uno está tratando, zambulléndose, de discernir en su significado. Yo no he conseguido mejor, a mi juicio, ejemplo que para ilustrar un poco lo que Van Dijk, que es mucho más complejo de lo que yo estoy tratando de explicar ahora, que es el ejemplo de la cadena. Estarán todos presentes virtualmente, o sea, habrán ido. No, por lo Usted dígale que no se vayan, que ya termino. por favor. Sí, 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 sí. Miren, no, porque capaz que hago una pregunta al... Hay 20 presentes. Bueno, esas 20 presencias son muy importantes junto a las presencias reales que hay acá, ¿no? Entonces, a esas 20 personas y a las que están acá acompañándome, yo les pregunto lo siguiente. Ahí el doctor Corigliano está mandándole uno que es. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Miren, todos hemos tenido una bicicleta, ¿sí o no? ¿Verdad? Qué divina la bicicleta. Hemos robado alguna otra bicicleta, alguna que otra bicicleta. Bien, ¿con qué anda la bicicleta? Bueno, la bicicleta es un sistema de polea que se llama cadena. Entonces, si yo ahora trajera una cadena acá y les preguntara a todos, escuchen bien, ¿cuántas entidades ven acá? Y tengo la cadena acá. Me parece los magos que dicen, ven esto, y sí, no veo nada. Bueno, acá hay una... Esto es una cadena, esto es como el pintor aquel que pintaba tan mal que después que terminaba el cuadro ponía, esto es una manzana. Esto es igual, ¿no? Esto es una cadena. Muy bien, acá está la cadena. Entonces yo pregunto, ¿cuántas entidades ven? Entonces, muchos dicen, cuentan los eslabones, ¿no? 28. Bueno, eso rodado 28 sería, no es la rueda. Bueno, no. Entonces dice, bueno, dice, 35, porque el eslabón, no, miren, vamos a hacerla más corta porque si no, acá hay 2 entidades. Acuérdense que estoy tratando de explicar a Van Dijk, ¿correcto? La interpretación sígnica y la interpretación discursiva. Bien, ¿cómo 2? Sí, 2, mire, está la entidad eslabón, que se repite 28 veces, como contó este alumno, y la otra entidad es la cadena.
que es una entidad distinta al eslabón. La concatenación de eslabones forma una cadena, pero la cadena se autonomiza de los eslabones porque es una entidad distinta. Lo mismo ocurre con los textos. Una cosa es la concatenación de eslabones, que son las palabras o los párrafos o los parágrafos o los capítulos. Miren que esto no es solamente una frase, puede estar en todo el Código Civil, en los contratos, en la ley, en los suscritos judiciales, en las sentencias, ¿verdad? Los eslabones que configuran el discurso, que es la resultancia cualitativa que se abstrae, que se llama el discurso. Entonces, todo plexo, ahora tratamos en materia de interpretación, todo plexo debe ser, según Bakhtin, analizado, un análisis crítico de reflexión sobre la base de estas dos esferas, de estos dos planos, el plano sígnico y el plano discursivo. Miren, ahora yo estoy bastante preocupado, bueno, a nadie le puede preocupar porque estoy yo preocupado. Digo preocupado porque la verdad que estoy preocupado, pero no para que ustedes se apiaden. Bueno, si quieren mandar algún óvulo a la cuenta que les voy a pasar ahora, pueden hacerlo, pero la preocupación mía es de otro tipo. Estoy preocupado por elaborar, ya elaboré una parte que se llama teoría ética del contrato, y ahora estoy preocupado por elaborar lo que me parece que existe, pero que a veces no se ve, una teoría ética de la responsabilidad civil. ¿Pero sobre qué base? Sobre la base de lo que yo pienso que es la ética, el bien y el mal en Kant, y yo que adoro a Kant y a todo lo que me da para discrepar con él. Bueno, puede ser, pero básicamente a lo que resulta ser el discurso que emana de las normas que tenemos vigentes y de los planos con los que esas normas se pueden dividir, el plano sígnico y el plano discursivo. Entonces, ahí uno puede, guiado por esa preocupación, encontrar que hay una teoría ética de la responsabilidad civil que no necesita sino leerse bien en dónde está, en la concatenación sígnica de los artículos que hablan del derecho de daños y en el discurso que puede emerger de esa concatenación. Así, por ejemplo, hoy se habla del giro copernicano en el derecho de daños, que antes se preocupaba básicamente el derecho de sancionar al victimario, abandonando a la víctima injustamente lesionada su indemnidad patrimonial o espiritual al último orejón del tarro. Sin embargo, uno lee el mismo texto hoy y se da cuenta que el discurso no era solo de que la víctima sufriera un menoscabo, el victimario sufriera un menoscabo por haber menoscabado la indemnidad del otro, sino que lo que se le pedía al victimario era recomponer a la víctima. Entonces había un discurso de protección a la víctima, pero no se veía de esa manera. Y ahora uno puede estar hincando el diente en eso, y por eso estoy preocupado que sin modificar los textos, y no estoy abonando por el conservadurismo, simplemente estoy diciendo, leamos bien, leamos con los fundamentos lingüísticos y de la teoría del lenguaje las mismas normas, y nos vamos a dar cuenta que el discurso es bastante distinto a lo que se pensó durante años de sancionar la función punitiva del derecho de la responsabilidad. Hoy se llama derecho de daños porque el elemento daño es aquel que ha tomado el centro de la cuestión. Y además, y con esto termino, el propio discurso mal desconocido ha llevado a que los elementos de la responsabilidad civil por lo menos en mi país, haya sido dividido en los, por ejemplo, antijuridicidad, daño, factores de atribución, pero nunca leyeron bien el discurso de que
todo daño es antijurídico, por una sencilla razón. Entonces ya no había que estudiar por compartimentos, están con la antijuridicidad por un lado y el daño por otro. ¿Y pero por qué es eso? Eso es porque alguien está manipulando como si fuera genéticamente el plexo, decir, no, ahora dice esto. No, es porque si se partía de la base de que las reglas generales en materia de lo que se llamaba antes responsabilidad extracontractual era el nemine lede, esto es, no dañar al otro, el no dañar al otro es un imperativo. Y por lo tanto, si se viola el imperativo al conculcarse una indemnidad, esto es, al causarse un daño, yo estoy comportando una antijuridicidad. Entonces el discurso era que el daño es antijuridicidad y no había que estar dividiendo, fracturando, porque eso llevó muchísimas veces a considerar que la finalidad de la responsabilidad era castigar. Y hoy la finalidad de la responsabilidad es, primero, evitar el daño y segundo, esto ya es un estado evolutivo, ya no es tanto indemnizar como restaurar. Y esto en el diálogo de fuente, que es un abordaje epistemológico muy contemporáneo, es traer a colación los estudios que se hacen en el derecho de la adolescencia infractora en Estados Unidos respecto de la restauración, que no necesariamente es la indemnización. Y esto sobre la base, y termino realmente acá, de que no es ético, y el discurso es precisamente una teoría ética de la responsabilidad, no es ético que para aquellos que han tenido la desgracia de perder un hijo en un accidente, su hijo sea fungibilizado con un cheque en la caja de un banco después de obtener muchos años de pelea, una indemnización en dinero. Un hijo no es un cheque. Y eso es precisamente a lo que atiende esta teoría ética de la responsabilidad civil sobre la base de aprovechar los réditos maravillosos del diálogo de fuentes, en este caso con la restauración. Bueno, les agradezco las 5 o 6 horas que han tenido. Cuando yo hablo 5 o 6 horas se ve que a mí me pesaron, pero para mí fue un gusto. Les agradezco muchísimo. Realmente muchas gracias por haberme invitado. Hay muchos juristas argentinos que merecen mucho más, pero vieron cómo es. Uno no es profeta en su tierra y es profeta, o profeta entre comillas, o sobrevalorado en tierras ajenas. Entonces, les agradezco mucho, pero sepan ustedes que Argentina es una de grandes juristas. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, pueden abrir sus micrófonos. ¿Sí? Sí, por supuesto. No, yo quiero consultar sobre el tema hacer el principio. En el momento actual, donde se está utilizando donde se habla con la X, donde no hay una determinación en las declaraciones en cuanto pueden autopercibirse de tal o cual manera que nos tengan gusto. ¿Cómo afecta o cómo se puede apuntar esto en interpretación legislativa? Tanto con las leyes que se aplican, se pueden dar en algún futuro. Bien. Sí, la determinación va zigzagueando en base a las declaraciones. Perfecto. Mire, acá yo voy a dar una opinión meramente personal, o sea, no necesariamente es lingüísticamente compartida por la comunidad lingüística, ¿no? Yo creo que ese es un problema anterior al lenguaje. ¿Por qué digo que es un problema anterior? Porque yo me pongo en la hipótesis, supongamos que yo no cambio el idioma, ¿verdad? No cambio el idioma. Entonces, el idioma en algún momento va a estar regulando conductas de personas que son variadas en su autopercepción. Entonces, lo que yo pienso, y es una opinión personal, yo lo que pienso es que ese lenguaje que no está incorporado
al plexo normativo, igualmente debe respetar la diversidad, esa a la que atiende la modificación del lenguaje, porque si no estamos discriminando de una manera absolutamente antijurídica. Entonces, creo que es un problema anterior al lenguaje, que si lo tuviese que resumir diría, miren, mientras no se cambie de acuerdo a cómo ahora se propone la E en los precios normativos, no hay riesgo de que se trate desigualitariamente a quienes merecen igualdad de trato. Pero la igualdad de trato es una paradoja, es tratar de manera de respetar las diferencias para igualar, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje hoy por hoy todavía puede ser más allá del valor de que se autoperciba la sociedad como una sociedad con personas que se autoperciben distintas. Eso es otra cosa, pero el lenguaje tal como está hoy sería un lenguaje suficiente como para, siempre y cuando se aplique el principio de igualdad. Entonces, no es necesario, desde esa perspectiva, el cambio idiomático, pero bueno, todo lo que aporta a la cabalidad y a la integralidad del ser humano, y si el lenguaje puede aportar, bueno, bienvenido sea, más allá de la lucha que hay, porque hay quienes no están de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, sin duda, pero me parece la pregunta es muy buena, porque en definitiva lo que está pasando, ahora, claro, y además el lenguaje es ¿por qué se mantuvo el Código de Vélez durante tanto tiempo con augusto señorío de regencia en la Argentina? Y bueno, porque el lenguaje permaneció igual, pero los valores de significación fueron enriqueciendo al propio lenguaje. Eso es el discurso. Bien, pero muy bien la pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor, por parte de la escuela. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, no, simplemente yo quería hacer una especie si te parecía hacer una especie de cierre, como una especie de conversatorio, me parece que ahí Daniel tomó mucha nota, entonces por ahí podríamos hacer algún cruce, si les parece, algo del cierre. Sí, yo, bueno, primero, doctor Camón, la verdad, muy interesante, siempre coincido en la necesidad de estudiar lenguaje para los abogados. Es decir, trabajamos sobre una disciplina con un aparato conceptual que tiene clasificaciones, categorías, distinciones, y creo que desde el punto de vista pedagógico, académico, sería muy importante reforzar la cuestión lingüística. Esta reconstrucción, doctor, que he hecho, la verdad, muy interesante. Charles Morris, todo lo que yo en su momento leí, igual que Fernández Saussure, y en un momento, en parte del proyecto de investigación que tenemos, estudiamos mucho lo que era el pragmatismo, sobre todo también el pragmatismo jurídico, esa tradición que venía de Oliver Holmes en adelante, y también la filosofía analítica, como habíamos estado en parte hacia el pragmatismo, ¿no? Para autores como Morris, Cohen. Y pensaba en la pregunta que había hecho él, aun cuando todavía en los textos normativos no veamos lenguaje inclusivo, hay algunos problemas, ¿no? Yo pensaba en un momento del proyecto, investigábamos si el sujeto pasivo del femicidio solo hacía referencia cuando hablaba de mujer en sentido biológico, o si un hombre autopercibido del género femenino podía aplicar como víctima del femicidio. Bueno, y ahí una discusión. Entiendo que el derecho penal entienden que no, que se refiere a mujer en sentido biológico. Incluso a mí no conozco mucho el tema, pero creo que muchos colectivos feministas defienden que en realidad hace referencia a una mujer en sentido biológico, digamos, no están hablando de un hombre autopercibido de género femenino. Pero desde un punto interpretativo, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no podría aplicar? Bueno, habría que ver, como decía el doctor, bueno, cuál fue
el legislador, digamos, a qué apuntaba, cuáles eran los fundamentos de incluirlo. Lo mismo desde el punto de vista práctico, ¿no? Si hay una mujer coautora de un homicidio y el autor de los dos coautores, hombre y mujer, y se agrava la figura con femicidio, esta mujer podría seguir siendo coautora todavía, si ella es mujer y el sujeto activo del femicidio establece que tiene que ser hombre. ¿Qué parecería con eso? Sobre todo hoy porque cada vez, ahora venía escuchando en la radio, se habla de femicidio no íntimo, creo, algo así, ¿no? Que es cuando no hay una relación de habitualidad. Entonces ya un robo, en un homicidio en ocasión de robo, le caldría el agravante de femicidio, con lo cual prácticamente ya todos serían femicidios entonces. Y cuando entiendo que era la excepción para algunos cuando medían un contexto de género. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con esta temática, ¿no? De interpretación, y creo que nos muestran que no es un tema lingüístico, que nos estamos en una mesa de discutir de semántica. No, ojo que esto trae consecuencias prácticas. Puede determinar que una persona se le agrave en una conducta, que le bajen una prisión. Pero yo hablo, perdón, los ejemplos son del ámbito penal porque con la rama que estoy más familiarizada, pero esto trae consecuencias importantes, ¿no? Como decía recién el ejemplo de banda, asociación ilícita, o cuando hablamos de arma propia, arma impropia, ¿sí? Términos que, según cómo uno lo defina, o qué significado le otorgue, va a tener un impacto importante en la situación procesal que tiene una persona. Yo creo que la ley tiene que ser clara. Como decía recién, a veces la ley es clara, pero no nos gusta acá del cliente. Yo no sé si sería más complicado aún agregarle otro tipo de lenguaje a la ley y qué impacto tendría desde el punto de vista interpretativo, ¿no? Pero sí, a través de este uso del lenguaje, en cuanto a la percepción, hay un grupo, un sector de la población que se considera que a través de este uso del lenguaje se siente más integrado, puede exponer mejor la defensa de sus derechos, me parece legítimo, digamos, que así lo entienda. Ahora bien, eso llevarlo al ámbito de técnica legislativa, redacción de una ley, bueno, coincido con las observaciones que decía, digamos, el doctor, porque, ojo que tal vez esto entonces ya no habría diferencias. Ya no habría diferencias y, por ejemplo, particularmente el femicidio marca una diferencia de cómo tratar de acuerdo que sea el sujeto activo o el sujeto pasivo. Entonces, tal vez un determinado lenguaje puede ver más las diferencias, ¿no? Que a veces la ley quiere marcar diferencias, a pesar de esa regla general de que todos somos todos iguales ante la ley. Hay un problema así. Yo no sé si querrán estar 6 horas más. Esto me exige a mí 6 horas de... Eso que está planteando es casi exactamente el centro del asunto. Y pensando en estas dos vertientes y las aplico, miren, si vamos a atacar el problema, cualquier problema que verse sobre tratamiento igualitario a un segmento de la población, de manera casuista, vamos a estar 10 años tratando de ver a cuántos tenemos que contemplar, porque tratar a un segmento respetando su propia situación concreta, sin contemplar otro. Por ejemplo, muy bien, ahora alguno va a decir, miren, yo soy venezolano
he venido caminando al Uruguay, después me traje a mi familia, y yo veo que no hay ninguna ley que a la colectividad venezolana, que ahora somos muchos, nos estén protegiendo, por ejemplo, en cuanto a que somos refugiados, desplazados. Y entonces, muy bien, una ley de asilo, con condición de refugiado a todos los venezolanos, los dominicanos, bueno, los cubanos. Entonces, si yo digo, bueno, una ley está, una ley está, una ley está. El Uruguay tiene casi 20.000 leyes, que para usted parecerá poco, pero para una población de 3.500.000 habitantes como mucho, 20.000 leyes es como si la Argentina tuviera 70.000 leyes. Entonces, llega un momento que es como un boomerang y no se logra. Entonces, hay que pensar en abstracto y legislar en abstracto. Y ahí, lo que dijo él, cuidado, la técnica legislativa tampoco se enseña. Cuando yo planteé en el Parlamento uruguayo a través de algún amigo, mira, ¿por qué no le decís al senador amigo tuyo que les haga un curso con lingüistas ya formales y todo, y un poco mezclamos derecho con... No, me van a venir. Yo hace 30 años soy senador, me van a venir a decir a mí cómo hago una ley. Y sí, porque si la ley suya es pensión alimenticia para aquellos que tal X, es un casuismo que termina siendo un fármaco que contamina el valor de firmeza del sistema jurídico. Y siempre, nunca va a haber cobertura total del universo diferenciado. Entonces hay que tener la técnica legislativa de la abstracción. Pero la abstracción ha sido siempre vituperada por aquellos que dicen cuanto más te abstraes, más perdés los pies sobre la tierra. Y hay que tener los pies sobre la tierra. ¿Qué es tener los pies sobre la tierra? Miren, ¿a ustedes les gusta el deporte? Bueno, vieron que los comentaristas de fútbol, por ejemplo, siempre tienen razón. Se la debió haber pasado al puntero derecho. Y sí, y no se la pasó. Ahora, ¿por qué él vio que se la tenía que haber pasado al puntero derecho y critica al que no se la pasó? Porque él está arriba, no está en nivel. El jugador está en nivel de campo, no ve si el puntero derecho, no sabe si el puntero derecho se presentó a jugar. No lo vio ni en el vestuario. ¿Tá? Entonces, la gente dice, sí, porque este periodista tiene razón. Ahora, vamos a poner al periodista jugando 10 minutos el partido, un desastre total. Entonces, esto, mutar 10. Bueno, la abstracción se rige por las leyes de la paradoja. Vos querés un juez que esté cerca de las partes, alejando de las partes, que esté allá arriba. En el Uruguay, en el año 1989, hay un proceso civil por audiencias. Lunes, el juez tiene que estar presente. Lunes, 3 audiencias. Pongamos familia, ¿tá? Dice, porque no me da la pensión, esto, lo otro, pues ahí, no, porque usted, sí, no, espérese, sábado. 3 audiencias, llega a la casa cansadito, ¿no? Miércoles, otras 3 audiencias. Viernes, otras 3. 9 en una semana. Llega el sábado, no va a leer un libro, primero porque la biblioteca está cerrada, y segundo porque está cansado. La segunda semana ya va a tener 18, la otra casi 9 por 3 por 4. Entonces va a tener la propensión a sentenciar por su criterio particular de lo que era justo para el caso concreto. Y eso es la debate, porque lo que pueda entender ese juez por justicia puede no ser lo que entienda el tribunal de alzada de justicia. Entonces, el justiciable dice, pero ¿cuál? Ahora perdí, gané en primera y perdí en segunda. Hay que
retomar el valor de las normas objetivas de anticipación que se critica por positivismo, pero es la regla del juego. Yo cuando iba a los asados que organizaban mis alumnos, y yo veía que se peleaban. ¿Por qué? Porque jugaban al truco, yo no sé jugar a la carta. Jugaban al truco y se peleaban, porque en el medio uno cambiaba el valor de las muestras. Y ahora no es 30, ahora es 28. ¿Cómo? Entonces le se armaba cada lío. Entonces digo, mire muchachos, siéntense. No, pues está el asado. Bueno, esperen un poquito, lo voy a terminar yo porque usted me está mate. Y vino y jugar a la carta y el asado lo termina siendo el profesor. Bueno, ¿saben una cosa? No podemos cambiar las reglas del juego. Son las que Están jugando otro juego. claro, anticipadas. Sí, pero si es injusta, miren, hasta ahora la democracia lo único que garantiza es que si son injustas, en las próximas elecciones voy a votar al que va a cambiar esa ley. Pero mientras tanto, no, me tengo que atener. Si no, cada uno, eso se llama disgregación y anomia, ¿no? Cada uno por la suya, y anomia la falta de soporte de la regla. El guarda del ómnibus que piensa que es justo que él vaya fumando, y hay un cartel que dice prohibido fumar. Bueno, un chiste lingüístico, si quieren, así se van contentos. Yo era muy joven la semana pasada, entonces, no, hasta cuando era joven íbamos a ver cines, películas los sábados con una barra, entonces era la trasnoche. Y nos tomábamos el último, nosotros decimos ómnibus, ustedes dicen colectivo, ¿no? Era el último colectivo. Y llegábamos ahí, y yo fumaba, y el guarda me dice, no se puede fumar, está prohibido. Entonces, este es un chiste lingüístico. Y el cartel decía, prohibido fumar y salivar. Y yo digo, miren, yo estoy fumando, no estoy fumando y escupiendo. Bueno, Registra en una mano levantada. Sí, doctor Marcelo Chauque, si quiere abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Una opinión personal que acerca de lingüística argentina y jurídica es muy rica. El lenguaje español tiene muchísimas acepciones, muchísimos, podríamos decir, para pronunciar, nombrar, identificar tanto a personas como objetos. Para mí la lingüística no tendría que, jurídica en especial, no tendría que tocarse, porque sería en desavenencia de una parte. O sea, si quieren ayudar a una, van a terminar perjudicando a otra. Todo lo que usted habló, el doctor Ernesto, está muy bueno, y usted lo ve de afuera, también puede dar su opinión de eso, pero para esa opinión personal y que trabajando en el Poder Judicial, nuestro idioma, nuestra manera de transmitir es algo muy rico. Y eso sería una lástima perderla acá en la Argentina. Ese, digamos, sería un poquito mi opinión. Sí, yo concuerdo con lo que usted dice, pero sin duda, porque el idioma español es, diríamos, uno de los idiomas más ricos. Ahora, esa riqueza muchas veces dispara la posibilidad de interpretaciones diversas. Entonces, el tema, cuando yo me refiero a la abstracción, no es modificar el lenguaje para nada, es que el lenguaje sea abarcativo en abstracto de situaciones que abarcan a la totalidad de los casos concretos del universo. Pero para nada discrepo con usted en absoluto sobre tocar el lenguaje, de ninguna manera. Además debemos estar orgullosos de nuestro lenguaje. Ahora, hablo de mi país, voy a hablar de Argentina, que en mi país senadores, diputados, no se hayan interesado en tener un curso de lingüística, me parece que ya marca un cierto discurso de desinterés o de omnipotencia, cuando en realidad todos tenemos que aprender, sobre todo porque estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, la riqueza del idioma español es absoluta, como también es absoluta
lo que se llama abundante la polisemia, porque muchas palabras, una sola palabra a la que se le asigna multiplicidad de significados. Y ahí se vuelca el tapete hacia la ambigüedad. Entonces uno tiene que desambiguar, y hay técnicas de desambiguación que muchas veces usamos nosotros, como por ejemplo, decimos, bueno, hay que ver el contexto en el que se dijo, eso se llama desambiguación contextual. Pero hay otra que es muy difícil y que el legislador debería, estoy hablando del lenguaje, el legislador debería dominarla, que se llama desambiguación lexical. Entonces deberíamos tener idóneos en eso, con destrezas realmente precisas, para evitar que las leyes después generen un mensaje turbio que no sea cumplidor del deber de cooperación con el destinatario de la norma, que somos nosotros, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Mire que no estoy de acuerdo con cambiar para nada. Además, mire, si usted lee algún trabajo mío, se va a dar cuenta, porque no pongo comas. Sin saberlo, practico una modalidad cartularia. Y la gente me dice, las editoriales me llaman y me dicen, o corregís vos o mandás un par de tubos de oxígeno, porque no podemos respirar. Y yo digo, bueno, pero las comas no se ponen por necesidades respiratorias. Yo, con todo respeto a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, las comas son como los mormones, habitualmente van de a dos. Entonces, cuando uno pone una y se olvida de la otra, le cambia el sentido, al extremo tal que el gran, pero gran intelectual argentino, escritor maravilloso, Julio Cortázar, decía, la coma, esa puerta giratoria del pensamiento. Lo dijo Cortázar, y qué maravilloso. Y con pocas palabras dijo exactamente lo que era la coma, la puerta giratoria del pensamiento. Así que Lord a la literatura argentina, por cierto. Sí. Bueno, primero quería agradecer el ámbito. Se ha generado a partir del agradecimiento, viene en este momento yo estoy representando al Colegio de Abogados de la ciudad de Villa Mercedes y en ese contexto quiero agradecer a todos. Ahora, una pregunta para vos, porque vos, Arturo, conocés muy bien sobre el derecho argentino y sobre casos emblemáticos. También. Por ejemplo, los casos cirílicos, Alave, Masacrá, Mendoza, de la Corte, ¿para usted son creación de derechos en manos de jueces? ¿O son interpretaciones que van con el significado, como recién hablaba del significado de la ley del lenguaje, de la evolución, o reflejan eso? Quiero que empecemos. Sí, mira, yo entiendo que creación de derecho. Si los jueces crean derecho. Acá yo sigo a Eugenio Murillo. Jueces crean derecho. Me parece más bonito que sí que estén interpretando. Es mucho más honesto. Sí, me parece mucho más bonito que un juez diga la ley es injusta y no la voy a aplicar, que me diga, no la interpreté, entonces la aplico de esta manera. No. Está creando derecho, está modificando. Cuando Hart habla sobre la lectura abierta del derecho, que implica una decisión ante alternativas posibles. Eso es que para vos también, en relación a la ley, son alternativas válidas posibles. No, es una. A ver, en la textura abierta, la discrecionalidad está. Después tiene discrecionalidad. Pero creo que en esa discrecionalidad, ahí está qué recursos utiliza el juez para poder reducir ese grado de indeterminación semántica. En esa textura abierta son las penumbras que llama Kant. Walking te diría que el juez va a obtener la respuesta correcta. En ese caso, hay una respuesta única y harderiana. Esto queda a cargo del juez, porque no queda otro. Queda a cargo del juez. Entonces, el juez tendrá que ver, de todas maneras, Hart dice, ojo, que hay ciertos criterios dentro del sistema jurídico que le imponen límites al juez. Que puede hacer
que el juez pueda hacer lo que quiera. El doctor Común habló de muchas cuestiones, semántica, sintáctica, pragmática, hay reglas de la lógica, ¿no? Coherencia, la no contradicción. Esas reglas de la lógica son mecanismos que el juez, entiendo, puede activar frente a estos casos. Es decir, bueno, esa discrecionalidad dentro del sistema jurídico, no fuera del sistema jurídico. Bien, yo me gustaría decir algo con relación a eso, pero yo tendría que hablar del derecho argentino y la verdad que no estoy legitimado porque no tengo los valores de legitimación para hablar. Entonces, voy a hablar en abstracto, ¿de acuerdo? Porque si hay algo que tengo que respetar es el lugar donde estoy. Yo tengo escrito para el Uruguay algo que tal vez pueda, Gustavo, contestar. Trabajo que mandé, que yo sé que le mandaste a usted. Yo creo que cuando el juez crea derecho, da un paso y la creación la hace sobre la base de su particular criterio de justicia, da un paso muy fuerte para la desaparición de la abogacía. Y lo digo por esto. Supongamos, estoy hablando en Uruguay, el juez dice que la norma no es ecuánime y genera una injusticia de acuerdo a su criterio, y por lo tanto él crea para el caso concreto una solución que se aparta de la norma, porque el principialismo por el cual él se guía dice que debe solucionar el caso de acuerdo a su criterio de justicia. En el fondo lo que está haciendo es eliminando la posibilidad de impugnar por una apelación esa decisión. Porque el agravio, ¿cuál sería? Que utilizó algo, porque al estar legitimado para sentenciar de acuerdo a su criterio judicial, no hay una norma con la cual cotejar si se desvió o no de la norma jurídica objetiva de anticipación. Entonces, él va a decir, mire, usted para impugnar recursivamente mi decisión, tiene que decir que yo no tengo ese criterio de justicia que dije en la sentencia que tenía, porque es la única. Y eso no es así, porque va a ir a calzada y él sabe decir, mire, el juez dictó la sentencia de acuerdo a su criterio de justicia. No, el cotejo para decir el agravio es con la norma. ¿Ah? Ahora, cuando yo escribí eso, traje a colación un poema de un poeta brasileño sobre la vida de quien para mí fue el mejor jugador de fútbol de Brasil de todos los tiempos, se llama Mané Garrincha. Y hay una poesía de Garrincha, ese gran jugador. La poesía ilustra la popularidad y el ascenso de Garrincha hasta su declive. Y cuando en un momento determinado el poema habla del declive, de que ya no tenía más aplausos, dice, usted ya no es usted. Entonces yo dije, eso sería lo que tendría que tener por contenido la impugnación a aquel juez que sentenció, diciéndole, mire, usted no piensa como usted dice, su criterio de justicia es otro. Se acabó la abogacía. Así nacieron los rectores en Roma, porque nadie les podía decir que estaban equivocados, porque ellos tenían ese poder. Ahora, cuando uno dice eso, lo acusan de positivista. Entonces yo les digo, bueno, miren, ¿a cuál positivismo nos estamos refiriendo? ¿Al positivismo inclusivo? ¿Al positivismo excluyente? ¿Al positivismo lineal? ¿Cuál positivismo? Porque además si a mí me dicen que el juez no es como
como se decía en la Revolución Francesa, no es el parlante de la ley. Bueno, si a mí me dicen que yo soy positivista y estoy aplicando la ley, es mucho más difícil aplicar la ley, el derecho, que inventarlo. Porque para aplicar el derecho, uno tiene que conocer todo el derecho. Entonces, en definitiva, eso que dicen de los positivistas, que es un agravio, en realidad es un privilegio. ¿Por qué? Porque ya me dicen, usted es un aplicador de la ley. Claro, prefiero ser el aplicador, que para aplicar tengo que tener un bagaje cultural, jurídico, técnico, ¿no? Académico, y no inventar cualquiera. O sea, esto me parece justo, pero la justicia de uno puede no ser la de otro, y ahí hay un paso complicado, y en la abogacía es complicado porque yo no le puedo decir al juez, mire, usted se equivocó porque la norma, no es la norma, es mi criterio de justicia, el único me encierra, y bueno, mire, usted, su criterio de justicia no es ese, es otro. ¿Cuál? Este es el mío. Ese es un problema duro. Lo que pasa es que muchas veces la palabra positivismo, hablando de lingüística, ¿no? Tiene un peso ponderativo y valioso. Es un positivista, como que un positivista es acrítico, irreflexivo, un mero autómata que ve la ley. Por ejemplo, la ley es clara. Entonces los romanos decían, in claris non fit interpretar. O sea, en la claridad no hay que interpretar. Sí, bueno, pero yo para saber que es claro tengo que interpretar. Entonces se cayeron. Entonces la interpretación es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que interpreta? Y volvemos al tema hermenéutico. Ahora, si yo tengo que interpretar sobre la base del criterio de justicia del juez, se me cerraron las puertas. Es una norma de clausura en los hechos. Mire, se acabó. Porque si el tribunal revoca la sentencia adoptada sobre la justicia, el criterio de justicia subjetivo del juez, el juez va a decir, el tribunal tiene que decir que ese no es el criterio de justicia del juez. Sí, por eso en teoría de decisión judicial se encarga justamente del derecho a la argumentación que tenemos todos los ciudadanos, Claro, y que no puede ser sobre base de convicciones personales. claro, y es un subjetivismo que es tan relativo y tan respetuoso como el subjetivismo del otro. Ahí, cuando Federico Lorenzo habla de quién es el otro, bueno, ese es el otro, el que se magnifica conmigo. Bueno, nada, me parece que ha sido sumamente interesante, la verdad es que escucharlos a los dos, sumamente agradecidos, primero por la presentación de cada uno y después por este diálogo y este debate, creo que ha sido sumamente enriquecedor también pensándolo desde la aplicación, desde la implementación de nuestras realidades cotidianas. Buenísima también la participación del público, que estaban hablando de que si podíamos o no. Hay muchísimos integrantes allí de quienes están asistiendo a la diplomatura que estamos dictando en Derecho y Justicia Ambiental. Hemos visto ahí muchos de nuestros asistentes, así que bueno, sumamente agradecidos a cada uno de ustedes por haberse sumado, a los chicos que han venido acá y que han estado presentes, y bueno, la verdad, sumamente enriquecedor, como le decía Daniel, y retomando las palabras iniciales, de fortalecer estos vínculos que estamos haciendo. Nosotros a veces decimos entre las comunidades jurídicas de la provincia, diferentes universidades que tienen la misma carrera, pero también Poder Judicial, el Colegio de Abogados y la facultad, me parece que son vínculos necesarios para pensar y repensar el derecho, que es eso que todos cotidianamente utilizamos, usamos, pensamos, aplicamos, implementamos y estudiamos e investigamos. Así que bueno, agradecerle al Gracias por a haber usted. venido. Voy a ti. Bueno, muchas gracias, Bien, Ángela, bien. por todo, por toda la colaboración desde el primer momento. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos reencontrando entonces para quienes nos quieran acompañar mañana, también a las 15 horas, ya tienen el enlace, así que bueno, y a los chicos si también quieren ir a mañana a Villa Mercedes, hemos utilizado un día aquí en San Luis y otro día en Villa Mercedes, así que bueno, muchísimas gracias y un aplauso para todos. Muchas gracias. No, gracias. ¿Y ustedes, chicos, son estudiantes? Sí.